El triste fin de carrera para el mejor peleador de todos los tiempos en la historia de la UFC, Jon Jones, y un muy decepcionante UFC 309. Quedan muy poquitos días, poquitas horas para el UFC 309, una cartelera que desde ya ha tenido muchísima crítica por parte de los fanáticos. En primer lugar porque por lo general la UFC a fechas de noviembre, diciembre no suele traer grandes carteleras. Este año no vamos a criticar porque hubo grandes eventos, es más, hace poco tuvimos el de Ilia Topuria, un eventazo en donde el español retuvo su cinturón y noqueó por primera vez en la historia a Max Holloway, pero como digo, para fechas de noviembre y diciembre la UFC no suele traer grandes eventos. En este caso, si bien tenemos el combate estelar entre Jon Jones y Stipe Miocic, obviamente que vamos a estar hablando de este combate en este video, también tenemos la revancha, el segundo combate entre Michael Chandler y Charles Oliveira, dos peleadores que tienen, podemos decir, bastante fandom. También tenemos que pelea Von Nickel, pero además de esto la cartelera no es que nos trae grandes combates y con peleadores con muchísimo renombre. Eso en cuanto a la crítica y la cartelera en general, pero ahora obviamente vamos a estar hablando de lo más importante. El combate entre el mejor peleador de todos los tiempos para la UFC y el mejor peso pesado de la historia de la UFC. Si este combate obviamente que se hubiese dado en otro término, se hubiese dado en otra época, yo les diría que es el mejor combate posible de toda la historia. Sin embargo, evidentemente que los años siguen corriendo y ahora tenemos un Stipe Miocic que ya es un peleador sumamente retirado, lamentablemente, y un Jon Jones que viene de ganar, viene de conseguir el título de los pesos pesados, pero sí que es verdad que pasó bastante tiempo y se le recrimina mucho esto de, che, tenés otros peleadores y elegís a un peleador que está prácticamente retirado, como acabo de mencionar. En este video vamos a estar hablando de todo. El combate estelar del UFC 309, si está tan claro para Jon Jones como se está diciendo por las redes sociales, qué puede venir con su futuro, hablando de su retiro, sus malas decisiones y cómo creo yo que se tendría que haber dado la historia para que su trayectoria como peleador de artes marciales mixtas, porque no vamos a estar hablando tanto de su vida personal, que ahí creo que sí, hay muchísimas más falencias, creo no, es una obviedad. Pero como digo, vamos a estar hablando de todo en este video. Comencemos analizando específicamente lo deportivo. ¿Puede Stipe Miocic dar la sorpresa y ganarle a Jon Jones en lo que seguramente sea su retiro? La realidad es que todo indica que es un rotundo no. Tenemos por un lado un peleador, a Jon Jones estamos hablando, que se tomó su tiempo en subir de categoría, se tomó un par de años para estar seguro de hacer ese salto de semicompletos a pesados. Le tocó un rival durísimo como lo era Ciryl Gane, estaban las dudas de a ver si Jon Jones ya está preparado, mucha gente incluso diciendo que ya era un peleador retirado y que le iba a tener miedo a los pesos pesados. Recuerdan que Francis Ngannou en ese entonces era campeón, por lo cual se especulaba mucho también que Jon Jones no quería subir para enfrentarse a Ngannou. Todo esto obviamente no termina pasando, sube de división, se enfrenta a Ciryl Gane en un combate que en la previa yo veía difícil para ver cómo se acomodaba más que nada Jon Jones esta división, y obviamente que además, si bien es un peleador joven, los años pasan para todos, y ahí Jon Jones nos demostró por qué nuevamente es el mejor de todos los tiempos. Le ganó como si fuese un nene a Ciryl Gane, lo dejó ahí, le hizo una submisión sumamente fácil, por lo cual también generó que mucha gente diga, no, esto está arreglado, es obvio, está pagado, Dana White lo pagó. Personalmente no creo eso, pero como digo, lo hizo parecer pero muy fácil. Esto es verdad que pasó hace ya bastante tiempo, no es que haya peleado en este año. Jon Jones es un tipo que se toma muchísimo tiempo para pelear, pero como digo, viene mucho más activo que su rival. Y hablando de este, tenemos que mencionar a Stipe Miocic y sus últimos combates. Su último combate fue ese brutal knockout que le mete Francis Ngannou para convertirse en el campeón de los pesos pesados. O sea, ustedes más o menos tengan una magnitud del tiempo que estamos hablando. Pasó hace ya muchísimos años. Francis Ngannou fue campeón, retuvo su cinturón, se cambió de compañía, hizo boxeo, tuvo un combate ante Tyson Fury, después lo noquearon, ahora está en PFL, tuvo su primer combate, ganó el cinturón. O sea, pasaron muchísimas cosas en ese lapso de tiempo. Incluso Stipe Miocic antes de este combate por el cinturón, porque uno puede decir, no, a ver, era el campeón, tampoco es que estaba en una mal posición. Me parece que en ese entonces la división de los pesos pesados le faltaba un campeón con mucha potencia, con mucho renombre, por lo cual en ese entonces se dio la trilogía ante Daniel Cormier, y en ese entonces uno podía decir,
Daniel Cormier es un histórico, Stipe Miocic también. Los fanáticos suelen querer mucho a estos peleadores porque son dos peleadores que tienen mucho respeto y que además en su trayectoria como deportistas realmente lo han hecho muy bien. Estamos hablando del mejor en la historia de los pesos pesados. Pero como digo, en ese entonces se dio una trilogía que para mí desde lo deportivo estuvo un poquito de más. Ya el tercer combate vimos cómo podía darse algo más interesante por el campeonato y como digo, después Francis Ngannou termina arruinando a Stipe Miocic con ese brutal knockout. Para recapitular lo deportivo, tenemos un tipo que si bien no pelea tan seguido, viene de conseguir el campeonato de los pesos pesados de una forma impactante, derrotando al peleador que mucho se decía que iba a ser el futuro de las artes marciales mixtas, porque es un peleador peso pesado que se mueve prácticamente como un peso mediano o como un peso semicompleto, o sea, es un tipo muy ágil para lo que pesan en esta categoría, y va y el tipo te lo somete como se le canta y le gana muy fácil. Y el otro, como digo, ya viene hace un par de años en inactivo, en su último combate fue noqueado por una bestia brutal, como lo hizo Ngannou en ese entonces, e incluso antes de eso ya era un peleador que se sabía que le quedaba poco tiempo. Incluso me sorprende que Stipe Miocic quiera volver a pelear y se arriesgue a enfrentarse a un tipo como Jon Jones, que dentro del octágono, tiren todo el hate que quieran, dentro del octágono sabes que te puede matar. O sea, creo que es el tipo que más capacidades puede llegar a tener para aniquilarte en poco tiempo, porque encima tiene esa mentalidad que es... Porque encima tiene eso de que el tipo es como que tiene una cierta maldad y además deportivamente es una bestia. Esto en cuanto a lo deportivo, obviamente todas las apuestas ya están del lado de Jon Jones y me parece que la mayoría de las personas estamos de acuerdo en que Jon Jones puede pasar por encima inclusive Stipe Miocic, pero obviamente si tenés alguna postura, si querés dejarme cómo puede llegar a ganar Jon Jones, si crees que Stipe Miocic puede dar la sorpresa, obviamente déjamelo en los comentarios. Es evidente que este UFC 309 no es únicamente analizar lo que puede pasar entre Stipe Miocic y Jon Jones dentro del octágono, porque hay un trasfondo mucho más grande, y el trasfondo tiene nombre y apellido. Estamos hablando de Tom Aspinall. Incluso podemos meter otros nombres propios como lo es el mismo Alex Pereira y como lo es Francis Ngannou. Estamos hablando del fin de carrera del mejor peleador de todos los tiempos, el GOAT Jon Jones. Obviamente en los comentarios déjame si crees que hay otro peleador por encima. Pero como digo, estamos hablando del fin de carrera de si no es el mejor, uno de los mejores en la historia de las artes marciales mixtas. Y obviamente creo que este no es el mejor retiro posible. Que Jon Jones le tiene que demostrar a los fanáticos qué es capaz de hacer si se enfrenta a Tom Aspinall. No, para mí esto es una boludez y pensar esto porque si es así Jon Jones tendría que seguir peleando hasta los 60 años. Porque a ver, la vida sigue, los años van pasando y evidentemente que si hoy está Tom Aspinall, dentro de 3 años va a haber otro peleador, seguramente sea ruso por cómo viene la cosa, que va a ser excelente y entonces si Jon Jones no se retira en ese entonces le van a decir no, pero sos un cobarde porque no te enfrentás al actual campeón. Lo mismo pasaba incluso cuando estaba Francis Ngannou años atrás. No, Jon Jones, sos un cobarde porque no querés pelear ante Francis Ngannou. Y como digo, Jon Jones creo que no tiene que demostrarle nada a nadie. Fue el campeón más joven en la historia de la UFC. Ganó todos sus combates. El único que perdió, si fuese con las reglas de hoy en día, se le hubiesen dado por válido ese codazo ilegal en su momento. Por lo cual es una boludez pensar que Jon Jones tiene que demostrarle algo a alguien dentro del octágono. Ahora sí, ¿es este el mejor final? Está claro que no. Porque Jon Jones te dice, no, yo quiero que mi final sea impactante porque va a ser ante el mejor peso pesado de todos los tiempos. O sea, yo me estoy enfrentando a un rival de la magnitud más alta posible. Quiero ver si soy capaz de ganarle a este tipo para realmente considerarme como lo que soy. El mejor de todos los tiempos. Pero obviamente lo que no te está diciendo Jon Jones es la actualidad de Stipe Miocic. Y si contamos la actualidad, es evidente que este Tom Aspinall es muy superior a Stipe Miocic. Obviamente que en trayectoria no, y no quiero que se malinterprete porque para mí, como digo, es el mejor de todos los tiempos en esta división. Pero el tiempo pasa, obviamente, y posiblemente si Tom Aspinall hoy se enfrenta a Stipe Miocic, no sabemos las barbaridades que puede hacer con él. Por algo lógico, gente. Además, otra cosa, como para ir cerrando el video, no es que Jon Jones se encuentra en un estado lamentable, en un estado pésimo y dice, bueno, hago este combate, realmente me retiro porque ya no doy más. Es un tipo que seguramente sea mejor que el 99% de peleadores que hay dentro de la UFC. El reto ante Tom Aspinall me parecía lindo y además tenemos que tener en cuenta que tenemos un tipo que es campeón interino y que ya defendió su cinturón ante Curtis Blade. O sea, por lógica y por reglamento,
de la UFC, en este caso quien tiene el campeón interino, estamos hablando de un tipo que se tiene que enfrentar al campeón, que se le da esa oportunidad con el campeonato interino, por lo cual ahí te aparece Stipe Miocic y es como que está pasando una barrera. Si Stipe Miocic querría pelear ante el campeón, en este caso Jon Jones, lo lógico sería que se enfrente él a Thomas Pinal y de ese combate sí que salga quien se enfrente al campeón, porque supongamos que si Thomas Pinal le gana en Stipe Miocic, en este hipotético caso que yo estoy mencionando, ahí no quedarían dudas de que el próximo sí sería Thomas Pinal. Y otra cosa ahora sí, como último comentario del video, Jon Jones dijo que le interesaba más pelear con Alex Pereira que con el mismo Thomas Pinal, que también sería una pelea que genera mucho hype, porque por el lado de Jon Jones obviamente sería un reto más interesante que este Stipe Miocic, y por el otro lado Alex Pereira podría ser considerado el mejor de todos los tiempos, ¿por qué no?, en conseguir 3 cinturones de 3 categorías diferentes. Yo voy a seguir pensando lo mismo después de este combate, incluso si pierde Jon Jones, que no creo, que para mí es el mejor peleador de todos los tiempos. Pero también siento que no es un final acorde a la carrera del mismo Jon Jones. Gente, déjame en los comentarios qué te parece este combate del UFC 309, qué opinás acerca de esta cartelera, si pensás que se pudo haber hecho algo mejor o que esté bueno que le den la oportunidad a nuevos prospectos o peleadores que no son tan conocidos. Durante el video te voy a estar pasando miales de Mercado Pago y con las donaciones me ayudas muchísimo a seguir con este trabajo. Obviamente si no tenés para donarme, también me ayudas mucho dándole like, comentando, suscribiéndote y además compartiéndoselo a distintas personas, a tus amigos, a tus familiares, para que se enteren de este UFC 309 y, por qué no, de todo lo que pasa dentro de la UFC. Nos vemos, gente. Chau, chau.